Muy buenos días, de parte de la Universidad de La Salle, a través de su especialización en gerencia del servicio de extensión rural, en alianza con el Consejo de Cuenca Ponca Río Guavio y el apoyo de Corpo Guavio, hemos aunado una serie de esfuerzos en torno a reflexiones académicas y también en torno al conocimiento de lo que es la biodiversidad y su relación con el mundo del agro, con el mundo rural. Estamos dándole bienvenida a este encuentro virtual que hemos titulado Senderos que llevan a la COP. Es un conjunto de tres sesiones que buscan dilucidar un poco y entender lo que implica el desarrollo de la COP 16 de biodiversidad en Colombia, que va a ser del 21 de octubre al 1 de noviembre del 2024 en la ciudad de Cali. Conocer su impacto a nivel global, por un lado, como les decía, pero también su importancia dentro de la toma de decisiones que se deben realizar para los próximos 25 años en miras al 2050 en el mundo, y además de tomar determinaciones o decisiones en torno a aspectos de investigación científica, del desarrollo financiero para los diferentes programas que puedan surgir. Hoy comenzamos con la sesión 1 en torno a, pues, a los elementos básicamente que son de tipo conceptual y algunas definiciones para entender qué es la COP. Ya el día miércoles 16 de octubre de 7:39 pues tendremos una segunda sesión que es un poco acercarnos a la conceptualización misma de la biodiversidad y la posibilidad de reconocer de manera general esa biodiversidad en el contexto colombiano también. Y cerraremos el sábado la tercera sesión, sábado 19 de 9 a 11, ya con una reflexión mucho más amplia de lo que será nuestra posición como Estado y como país dentro de la COP, y también qué expectativas podríamos tener y qué no se podría lograr. Esperamos pues contar con su participación en estos 3 días de conocimiento virtual gratuito, como nos gusta también a muchos de nosotros, en torno a este evento de magnitud global. Como ven, mi nombre es Octavio Rodríguez, yo hago parte del grupo de docentes que está trabajando en la especialización de gerencia al servicio de extensión rural aquí en la Universidad de La Salle, y con el profesor Santiago Sáenz hemos venido haciendo una serie de trabajos en torno a la alta montaña andina colombiana, de lo cual pues muy pronto haremos un lanzamiento de un libro que se llama La montaña andina colombiana. Muy bienvenidos y pues comencemos con nuestra agenda, que es una agenda muy sencilla, muy efectiva en los tiempos, y pues comenzamos con este saludo protocolario. Viene una exposición magistral de esta primera sesión y después vendrá un espacio de intervención de los participantes y el cierre formal de esta sesión. Para las personas que están conectadas en este momento de manera sincrónica al evento, pues muy bienvenidos, y a las personas que nos verán posteriormente a través de la acción asincrónica, a través de los diferentes canales como YouTube y Facebook. También les doy la bienvenida y espero que puedan participar en las demás sesiones que tendremos programadas. El objetivo básico de este trabajo que estamos realizando, estas sesiones académicas, básicamente, pues son como cuatro grandes objetivos muy generales. El primero, pues, es exponer el contexto histórico y sociopolítico que está dentro de todo este movimiento global de la biodiversidad, y cómo ha sido incorporado pues a una realidad y a unas obligaciones y responsabilidades del Estado, para que ustedes como participantes de estos webinars y los que de pronto verán posteriormente esta presentación conozcan los antecedentes que hay frente a la COP 16 de biodiversidad que se va a realizar en Cali, Colombia, muy pronto.
El segundo objetivo es hacer una revisión general, pues, de los 469 compromisos o más que compromisos, decisiones que se han ido tomando y se han construido a lo largo de las 15 anteriores COP y que pues fueron tenidas en cuenta en la COP 15 que se realizó en Montreal, donde surgió el marco de acción, un marco ya mucho más decidido de lo que va a ser la gestión de la biodiversidad a nivel global para los próximos 25 años. Esto con la intención de que los participantes a este espacio puedan establecer un balance y puedan plantear también cómo lo va a asumir cada país, pero también cómo lo va a trabajar Colombia desde lo que salga de la COP 16. La tercera objetivo o propuesta es hacer un recorrido general por la biodiversidad colombiana para que las personas que nos acompañan reconozcan la importancia de la misma en los compromisos en la gestión integral para la conservación, la restauración ecosistémica y el desarrollo de sistemas productivos en ese mundo de la biodiversidad que se considera es una de las más grandes del mundo. De hecho, nos calificamos como los que tenemos el segundo o tercer puesto en biodiversidad. Puede ser que esto sea una etiqueta, pero pues de algo es muy claro, es que debemos hacer una gestión integral de la biodiversidad, sea abundante o no sea abundante, porque de eso depende también nuestro presente y nuestro futuro como especie humana. Y por último, el último propósito es presentar pues diversas experiencias en torno a la gestión integral de la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para que ustedes como personas interesadas en el tema se motiven a trabajar y hacer una replicación de acciones en torno al cuidado del patrimonio natural de sus respectivos territorios y, por qué no, del planeta. Comenzamos con esta imagen que de pronto muchos la han visto y que no nos diría nada si no fuera por esa línea amarilla que nos señala que hay un punto y que fue cuando el Voyager 2, esa misión que salió en 1975 y que fue un proceso encabezado por Carl Sagan, el gran astrónomo, escritor y también personaje de televisión que estuvo frente al equipo del programa Voyager de la NASA, logró que a nivel de la dirección del vuelo espacial de esa sonda, cuando fuera a salir del sistema solar, pudiera girar para tomar una imagen. Esa imagen llegaba a nivel de unos números y luego se transcribía o se transformaba en estas imágenes. Se ve muy pequeño, pero es lo que él dijo, un punto azul pálido que se veía al fondo en lo que manda la imagen. Sí, ahí lo vemos, es nuestra casa común, la única casa que tenemos por ahora, donde viven más de 8.000 millones de personas, pero además compartimos esa casa común con muchas especies, tanto microscópicas como macroscópicas, con elementos biogeofísicos también y con unas dinámicas que pues son admirables en esas contradicciones, en ese caos y en ese cosmos, en ese orden y desorden que son parte de esa vitalidad que hace posible que seamos lo que somos, por un lado, como especie, pero también la dependencia que tenemos de las otras especies y de todos los ecosistemas. Ahí ustedes ven esa imagen un poco para ilustrar cómo es un caosmos, es un orden dentro del caos y un caos dentro del orden, y eso somos nosotros en esa casa común, que es la única que tenemos, aunque se esté pensando que vamos a habitar con el tiempo en la Luna y después a Marte, hoy todavía eso son ficciones. Y por otro lado, en ese medio, pues hay toda una historia y una geología, como dice uno, y traigo a colación esta imagen para mostrar que las relaciones de la especie humana, ¿sí? Entre sí como hecho cultural y con los ecosistemas, no nació hoy, ¿sí? No es reciente.
tiene toda una genealogía y una geología que se remonta primero al origen del universo hace unos 14.000 años, aproximadamente, de acuerdo a los estudios de los astrónomos, de un universo que está en expansión, pero también del surgimiento, de acuerdo también con los estudios geológicos, de lo que hoy llamamos planeta Tierra, pero que eso se inició desde hace unos 4.650 millones de años y que ha venido a través de diferentes eones o grandes periodos y de diferentes eras, desarrollándose en una sucesión o en un continuum de transformaciones de todo tipo, contradictorias, donde pues los primeros organismos que se conocen como inicio en las ciencias de la vida son las células procariotas y luego las células eucariotas. Si ustedes ven las distancias de tiempo son en miles de millones de años, ¿sí? Hasta que empieza a surgir todo ese mundo, esa sopa originaria, como diría Oparin, el gran científico de la vida, el ruso Oparin, cuando empieza a generarse esa sopa primordial, esa sopa primitiva, y surge en las aguas de ese momento y en esas fuertes contradicciones de volcanes, de magma, de mares ácidos, de todas unas condiciones donde primaba muchos gases que hoy en día nos envenenarían y poco a poco se fue generando a través de más de 900 millones de años, ¿sí? Si ustedes ven esa dimensión muy alta, la vida se fue construyendo y dentro de esa vida, pues nosotros surgimos por allá muy recientemente, solo hace unos 1.640.000 años aproximadamente, y de acuerdo con los vestigios arqueológicos, siendo el prototipo de ese prehomínido la famosa figura de Lucy, ese prehomínido que se dice que es nuestro ancestro más cercano a lo que sería lo que hoy conocemos como los seres humanos, el hombre como tal, el Homo sapiens, el Homo ludens, ¿sí? Y somos tan recientes que pues eso se da en el cuaternario, en el periodo o era cenozoica, aunque hoy en día con todos estos cambios dicen que estamos en el antropoceno, sí, que estamos en una nueva era, que es una era vista desde una perspectiva muy negativa, muy pesimista de la destrucción del planeta, pero pues son opciones y opiniones a veces que no son tan ciertas, pero son muy mediáticas. De pronto desaparece la especie humana, pero no el planeta como tal. El planeta Tierra todavía tiene mucho caminar. Se agotará por su propia dinámica, como sucede con muchos planetas y como sucede con muchos sistemas solares. Por ahí 5.000, 10.000 millones de años más, según las estimaciones. Pero lo más importante era llamar que esa relación de esa especie con el entorno es muy reciente. Y lo más cercano es lo que llamamos, pues como les decía, pasamos del mundo del Holoceno al Antropoceno, donde pues, ha dominado una especie a través de su plataforma cultural. Eso ha impactado pues, los ecosistemas, como les decía, y quiero complementar lo anterior con una línea del tiempo y el surgimiento de las narrativas del desarrollo sostenible y otros discursos ambientalistas y ecologistas. No nacieron hace 10.000 años como se veía en la figura anterior, sino es muy reciente, pero tiene unos elementos que se remontan a mucho más allá, a hace 10.000 años, con el surgimiento pues de esos homínidos allá con características más humanas, seres nómadas dedicados a la búsqueda de su alimento, de su refugio, de su abrigo, ¿sí? Y que seguían rutas cíclicas para proveerse de esos alimentos, de esa protección y reproducirse y empezar como a expandirse como nómadas inmigrantes en la ocupación de la tierra, ¿sí? Y como les decía, eso más o menos hace 2 millones, millón y medio de años,
1.000 millones de años también, entonces muy importante eso. Luego aparece de pronto uno de los aspectos más importantes que es la herencia, ¿sí? La herencia que nos deja la civilización griega por allá en el siglo sexto antes de Cristo, con esa filosofía y esas formas de pensamiento que se preguntan por el origen del cosmos, del universo, y posteriormente ahora se haría la pregunta sobre de dónde surge el hombre y qué es el hombre. Son los griegos los que nos implantan esa filosofía de preguntarnos por nosotros mismos y nuestra relación con el universo y con la tierra. Muchas cosas más dejaría esa civilización, pero lo más importante es esa filosofía y esos principios de que por muchas centurias, por muchos siglos, empezarían a rondar y a construir una visión diferente. Y acá coloco también que en ese continuum de esa línea aparece también cómo el Imperio Romano conoce la cultura griega y adopta muchos de esos elementos, especialmente el elemento de Platón, Sócrates, Aristóteles. Esa herencia es tomada por el Imperio Romano que es, figura del 27 antes de Cristo hasta el siglo quinto, ¿sí? Donde se logra construir una civilización basada en el derecho romano, del cual somos herederos, del pensamiento judeocristiano también, porque cuando termina el imperio Constantino reconoce el mundo cristiano como religión oficial y eso impactaría nuestras formas de pensar, muy asociado con ese pensamiento griego de la trascendencia, del idealismo y de otras formas de ser y de pensar, crea una estructura social donde jerarquiza también las relaciones y ante todo, y esto es muy importante decirlo, se crea ese discurso de que el hombre fue creado por una figura superior para que pudiera dominar y explotar la tierra a su modo y antojo, mostrar que los recursos eran infinitos y habían sido dados por la gracia de Dios para el usufructo humano. Y a partir de eso empieza a generarse muchos movimientos y transformaciones de diferentes ecosistemas en toda parte. Claro, hay otras religiones también que han tenido una relación muy diferente, pero en nuestro mundo que somos del mundo occidental, somos herencia de ese imperio romano y de esas ideas judeocristianas. Otros territorios y otros sectores del mundo pues tienen otras tradiciones religiosas, donde siempre se ha afirmado que hay unas creencias mucho más armónicas en la relación hombre-naturaleza. Pero pues nosotros tenemos el conocimiento, es de lo que somos hijos y herederos de una visión que sigue siendo, digamos, muy compleja por un lado, pero también muy impactante en esa relación. Y acá noto otra época o periodo muy interesante porque es donde se refuerza todo ese discurso a través de lo que llaman el teocentrismo, o sea, poderes donde el príncipe o el rey se asumían como hijos de Dios por un lado, pero también sus detentores de poder en la tierra, y eso llevó a que se generara una jerarquización, una construcción del mundo y un contacto y una relación con los entornos naturales en la búsqueda de eh, alimentos por un lado, ¿sí? De tierras para apropiarlas, de acabar con coberturas boscosas o zonas que eran productoras de minerales, todos esos aspectos. Y eso fue generando también una forma de vida entre lo rural y lo urbano, con unas relaciones con los ecosistemas que en muchos casos fueron destruidos y llevó a movimientos migratorios de esas poblaciones hacia los burgos y hacia lo que serían posteriormente las ciudades. ¿Sí? Entonces muy importante porque ahí está una relación también con los ecosistemas vistos desde un término mucho más que siempre ha sido muy utilizado, que es los recursos naturales y los bienes comunes, ¿sí?
En el medioevo hay que destacar que Santo Tomás, como otros grandes padres de la Iglesia cristiana católica, generaron discursos donde hablaban de los bienes comunes y cómo habían sido dispuestos por Dios para nuestro beneficio y que eran infinitos y que por eso pues podíamos hacer un uso indistinguido y a veces de expoliación de los mismos. Y aquí viene un cambio, es volver a lo que fue la herencia filosófica, por eso se llama renacimiento y es el paso del renacimiento a la modernidad también, porque es un cambio total de pensamiento, una ruptura, un cuestionamiento a esas filosofías que eran trascendentes y pasando a unas filosofías más cercanas a nuestra existencia material con las filosofías de enfoque monista, donde hombre y naturaleza se acercan y son uno solo. Eso cambia mucho la perspectiva y en eso debemos mucho a el señor Baruch de Spinoza, un filósofo judío excomulgado por los cristianos y por los judíos por sus ideas donde mostraba que el hombre y la naturaleza eran uno solo, era una sola condición, ¿sí? Y que esa relación pues era diferente. Podría decirse que fue el primer proto ecologista o protoambientalista, si lo pusiéramos en términos de hoy, pero su visión pues era filosófica, pero nos deja unas lecciones sobre esa relación inmanente, o sea, que se hace aquí, no se hace en otra parte, entre el hombre y la naturaleza. Pero surgen también muchas cosas y muchos retos en ese periodo, como es el descubrir y avanzar en el conocimiento, pongamos, de muchos inventos del momento, como el telescopio, en los barcos de vela, que permiten mayores velocidades, el avance hacia el descubrimiento, conocimiento de otros continentes que deben cruzar, pues para eso los mares, y ante todo un movimiento en torno al desarrollo de ciudades y provincias y villas como organización social, con unas jerarquías también, y por supuesto, todo esto también en la búsqueda de riquezas y recursos para alimentar ese naciente sistema. Y aquí vale la pena hacer una acotación y por eso está en ese color rojo. Se crea una visión de Europa occidental, como les había dicho, de lo que hoy conocemos como lo que es el mapa de la actual Unión Europea, donde surgen una serie de imperios como el Imperio Español, el Imperio Francés, el Imperio Germánico, ¿sí? O Austrohúngaro posteriormente, que denotan un discurso muy cercano a lo que es la visión imperialista y conquistadora, donde se lanzan grandes empresas transnacionales, llamaríamos, o transcontinentales, si lo vemos en el mundo de hoy, para buscar esas riquezas necesarias para nutrir y alimentar sus sistemas imperiales y sus nacientes industrias. Y aquí vale la pena, pues, también nuevamente destacar dos puntos: el ampliación del urbanismo y el desarrollo industrial y el higienismo que se dio desde 1700 hasta casi el principio del siglo XX, ¿sí? Mientras que, por el otro lado, las naciones y los estados y los territorios conquistados, especialmente para nuestro caso América Hispana, ¿sí? Con sus leyes de Indias, son tomadas como colonias que ofrecen esos recursos en abundancia, casi de manera infinita, que después generan movimientos de independencia, entre comillas independencia, porque fue un cambio, digamos, de jefatura, pero no del contexto de expoliación de los recursos, y surgen también esos movimientos de neocolonialismo, otra forma de relaciones eh, siempre basadas en la búsqueda de esos recursos para alimentar la naciente era industrial. Y señalo también era industrial porque es muy importante tenerlo en cuenta, más de 200 años que han recorrido desde ese momento hasta hoy y que han generado un cambio total en las dinámicas
geofísicas y geoquímicas de la Tierra por los aportes de esa era industrial, esa adicionalidad de gases de efecto invernadero, de contaminación y de otras emisiones que han acelerado ese proceso. Y hacemos un salto, digamos, en el tiempo de todo ese desarrollo que se inicia en 1780 más o menos con la gran invención, la máquina de vapor, que mueve al mundo, pero requiere carbón, requiere bosques para que se mueva, requiere energía. Y esa, como les decías, ese requerimiento se va acumulando a través de una necesidad de explotar esos recursos para alimentar esa máquina. Por eso el símbolo de la máquina de vapor nos sirve para ejemplificar esa relación hombre-naturaleza u hombre-ecosistemas, como lo diríamos hoy en día. Y es cuando se empieza a gestar toda una problemática por pérdida de coberturas boscosas, por daño de los suelos, por pérdida de cuencas hidrográficas que de alguna u otra forma alimentaban más la expansión de la gente hacia las zonas rurales, el desarrollo de grandes ciudades que requieren energía y requieren alimentos. Y es cuando surge toda esa problemática, más tuvimos dos guerras mundiales que llevaron en un acumulado de más de 120 millones de personas muertas en dos guerras mundiales. Tenemos la exposición de fuerza que hace Estados Unidos a través de la bomba atómica que acaba con Hiroshima y Nagasaki en 1945, 44, ¿sí? Entonces todo esto va acumulando y ustedes ven la diapositiva en la parte de abajo, hay unas figuras de todo lo que se ha generado en transformación del planeta, de nuestra casa, en una transformación que puede ser negativa porque afecta no solo la vida de otras especies, los paisajes, sino también empieza a afectar al ser humano. Entonces colocamos en esa línea del tiempo como fecha de referencia en la década de los 60 del siglo XX hasta 1992 porque es el periodo donde se dan muchos movimientos, no solo académicos e intelectuales, sino económicos, políticos y ambientales. Si ustedes ven, resalto ese periodo grande de 200 años y un poquito más para mostrar que es el periodo de mayor transformación que se da en lo que refiere a esa relación hombre-naturaleza u hombre-ecosistemas. Y traigo a colación algo muy importante, que en 1992 marca un hito dentro de ese proceso, y es que se viene dando lo que llaman la cumbre de la Tierra, donde se sientan eh, de alguna forma las bases para lo que es hoy el movimiento ambiental mundial y todo el ecologismo actual, ¿sí? Frente a una serie de situaciones de crisis y de colapsos ecológicos y ambientales. Y es el desarrollo del tema del concepto de desarrollo sostenible que se maneja de manera oficial. Por eso lo resalto de esa manera acá, porque decimos que llevamos más o menos unos 80 años en ese proceso, dentro de una línea de 10.000 años de existencia del Homo sapiens o el Homo pensante, ¿sí? El Homo racional, el Homo que fabrica a través de su cultura. Y como ven abajo, pues ha pasado por toda una serie de discursos y de situaciones que a veces son complejos y que no nos permiten de una u otra forma eh, poder como les decía, ver esos cambios y esas situaciones que hoy nos competen y nos traen a este tipo de espacios académicos. ¿Y qué hay detrás de ese recuadro que veíamos anteriormente como en moradito? Pues hay muchos temas. Uno de los más importantes es el aporte y la generación de lo que llamarían los movimientos ambientalistas, conservacionistas y ecologismos. Y esos ecologismos apuntaban por la búsqueda de un pensamiento y una cultura ambiental, de una gestión del territorio que permitiera que tanto las generaciones presentes como las generaciones futuras pudieran tener una posibilidad de tener un mundo mejor,
sin guerra, llenos de paz, un mundo perfecto. Y surgen muchos intelectuales y muchos personajes, y entre ellos esta señora que ustedes ven acá, Rachel Carson, que escribió un libro que se llamó La Primavera Silenciosa, que era una denuncia a toda la situación de impacto que generaban los agroquímicos y algunas sustancias utilizadas en la agricultura y también utilizadas en los conflictos bélicos regionales, entre ellos la guerra de Vietnam, y que generaban no solo la muerte de personas, sino también unos daños en los entornos ambientales. Y es así como esta señora empieza a hacer una gran campaña de denuncia por un lado, pero también de búsqueda de alternativas, de pronto en un pensamiento algo pesimista y de finalización del mundo, pensando siempre que esa finalización era la pérdida o la destrucción de la civilización y de los grupos humanos por la forma en que se estaba trabajando estos agroquímicos. Pero también hay una serie de movimientos en Europa, en Estados Unidos básicamente, Europa Occidental, de denuncia y protesta frente a las chimeneas y a la contaminación que generan, ante todo por una de las grandes materializaciones de ese daño ambiental que fueron las lluvias ácidas que acababan con cultivos, con bosques y que estaba asociada a las emisiones de efectos de gases de muchos tipos que empezaron a hacer daño no solo al entorno ambiental como se veía en ese momento, sino a las personas en su salud, en su condición mental, en los paisajes. Y esas protestas estuvieron asociadas también con los grandes movimientos antiguerra, antibélicos, como el hipismo, que fue un movimiento a nivel mundial donde su frase básica era haz el amor y no la guerra, como uno de los grandes criterios. Pero también tuvieron una concepción ambiental de alguna forma en ese ecologismo y conservacionismo muy radical de ese momento. Es un momento también que genera una serie de presiones que llevan a que muchos estados miembros del- lo que llamamos la Organización de Naciones Unidas, que surgió en 1945 realmente como producto de la posguerra y como una posibilidad de diálogo entre naciones, se reúnen y hacen la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, que es la famosa Conferencia de Estocolmo de 1972, cuyo lema principal era una sola tierra. Una sola tierra porque no había más y no hay más hasta el momento opciones sino esta, que es la casa, como les digo, la casa común. Y si acabamos la casa, pues no va a haber otra opción ni va a haber para dónde irnos. Y dependemos de muchas especies de, como les decía, en el monismo, somos uno con la naturaleza y la naturaleza es con nosotros. Entonces, ahí hay una simbiosis muy compleja, somos parte, somos especie también. Parece que se nos ha olvidado y nuestra visión antropocéntrica no permite, como herencia antropocentrista de esa visión medieval. Y entonces se hacen las primeras preguntas de cómo va a ser la acción de los seres humanos la recuperación y el manejo de esos daños que denunciaron tanto Rachel Carson como estos grandes movimientos ambientalistas y otros pensadores. También se genera una misión, la misión Brundtland, que a través de diferentes espacios empiezan a hacer una reflexión con equipos de científicos para ver qué era lo que estaba pasando y para responder a esas grandes denuncias como la que generó el Club de Roma, ese gran grupo de potentados y multimillonarios que adelantaron y pagaron una investigación científica que después se convertiría en un libro que se llama Los límites del crecimiento, mostrando las problemáticas ambientales y los daños que se estaban generando con los modelos de producción vigentes en su momento. Entonces la misión Brundtland genera este documento que llama Nuestro futuro común, donde hay algo muy importante, que es la colocación de un concepto, la puesta en escena de un concepto
que sería adoptado después y que es el concepto de desarrollo sostenible, donde en términos mayores o menores, en manera general, lo que se busca es mostrar que hay que cuidar lo que se tiene hoy y mejorarlo si se puede en materia de entornos naturales, de la tierra, del aire, del suelo, para heredarlo a las futuras generaciones en igual o mejor condición. Es un reto a veces ficticio, pero valedero, porque es lo que mueve todo esto que nos invita hoy a reunirnos, como es el cuidado de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, como es la adaptación al cambio climático, como es el cuidado de los mares, de nuestros suelos, de nuestros aires y nuestra atmósfera, ¿sí? Y todo esto, esa presión social de más de 40 años, se ve reflejada en un encuentro que es el encuentro, es otra conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente dedicada a la tierra. Es la famosa Cumbre de la Tierra que se realizó en Río de Janeiro en 1992, donde se pondrían las bases para lo que hoy estamos realizando y lo que se está haciendo en términos de clima, de desertificación, de la biodiversidad. Surge en ese momento, en 1992, en ese gran evento mundial, donde la línea de tiempo, estamos hablando de 1992, pero se traza una línea del tiempo al 2030. Para esos momentos eran 40 años, la gente pensaba que era una línea muy larga, a muy largo plazo. Hoy ya estamos acercándonos a esa línea y parece que nos da la impresión de que hace poco se hizo esa cumbre de la Tierra, donde generaron diferentes temas claves o estratégicos. Uno, el tema el clima, ¿sí? El cambio climático. Dos, la condición actual de la biodiversidad. Y tres, la extensión o ampliación de las áreas desertificadas por diferentes factores, tanto naturales como antrópicos. Y por supuesto, pues está dentro de esa temática el cambio climático, que es como uno de los grandes retos y cómo se debe afrontar la pérdida de la biodiversidad y los grandes problemas de la contaminación en todas sus formas. Entonces, son como los grandes cuestionamientos que surgen en esos eventos y que han venido moviendo las agendas globales en torno a una acción, como ustedes ven, no solo por el clima, sino por la biodiversidad, por el clima y, por supuesto, por la construcción de un modelo diferente. La pregunta es ahora, hacia el 2050, las metas y hacia el 2100. Hoy el pensamiento es a mucho más largo plazo, aunque como dicen algunos economistas, a largo plazo todos estaremos muertos. Pero la idea no es esa, sino que a pesar de que estemos muertos, dejemos a las nuevas generaciones, que no sabemos cuáles son, por lo menos un legado positivo y no destructivo de todo lo que es su planeta o su casa común. Así pues surge el famoso reto global del desarrollo sostenible, que como todos ustedes conocen y han visto, y en todos los espacios, porque muchos están relacionados de las personas que están participando tanto de manera sincrónica como asincrónica, siempre nos muestran esta figura como el modelo del desarrollo sostenible, ¿sí? Ese es el modelo clásico donde hay grandes dimensiones, unas 4 grandes dimensiones que dan como resultado el famoso desarrollo sostenible, que es un concepto que se ha venido construyendo y que se ha venido transformando porque hay otros modelos y enfoques como el desarrollo a escala humana que creó Manfred Magnif y que divulgó en sus espacios en Latinoamérica, pero también está la propuesta del desarrollo humano sostenible que promocionó nuestro estimado premio Nobel Amartya Sen, ¿sí? Donde tiene otra visión diferente, pero complementaria a este modelo de desarrollo sostenible. Así de manera rápida, para pues un poco repasar, este modelo de desarrollo sostenible tiene como 4 grandes dimensiones: la dimensión ambiental, la político-institucional, la sociocultural y la económica. Y esos anillos se van interconectando, generando una serie de intersecciones
que son las acciones y los productos que se requieren. Entonces, la dimensión ambiental que tiene que ver con todo este tema de la sostenibilidad, el tema de la armonización o la búsqueda de balance entre las relaciones de la especie humana con sus ecosistemas, se cruza o se entrecruza con lo que llamamos la dimensión político-institucional, que tiene que ver con toda construcción de instituciones, la construcción del Estado, de sus diferentes instancias de acción y de decisión, y que buscan ante todo un buen gobierno, por un lado, pero también la organización de todo lo que es la sociedad y del ordenamiento territorial de esos territorios para poder tener un buen vivir. Y esa dimensión político-institucional se cruza con la dimensión sociocultural, que tiene que ver también con esa creación de espacios de equidad y de justicia social, de identidad y construcción de un arraigo a un territorio, de una pertenencia cultural, todos esos discursos que hacemos en torno a la estética por un lado, pero también a la expresión artística como parte del tejido que nos construye como seres humanos. Y por supuesto, esa dimensión sociocultural se cruza también con la dimensión económica, que tiene que ver con el manejo adecuado de esa casa. Por eso, oikos, que es casa, y nomos, las normas de la casa, es cómo manejarla para garantizar al alimento, la energía que se requieren, y que no solo se refiere, como a veces se cree, que la economía son solo las finanzas, es todo ese manejo, digamos, inteligente de lo que tenemos y de cómo lo podemos hacer de manera diferente, ¿sí? Porque hay muchos enfoques la dimensión ambiental, muchos enfoques, desde un enfoque del recurso ilimitado y a explotar, como un enfoque mucho más de cuidado integral y un manejo para garantizar que las futuras generaciones pues puedan tener eh, los mismos derechos a la energía y a los recursos en igual condición. Y hay un cruce también entre esa dimensión económica y ambiental también. Entre esos cruces ustedes ven, como lo podemos notar a través de nuestra presentación, se entrecruzan unas intersecciones, y en esas intersecciones muestra lo que son las acciones que se deben hacer. Si ustedes ven, entre la dimensión ambiental y la político-institucional nos llama a generar acciones de conservación, de protección integral y un uso de sistemas productivos sostenibles. Un poco el discurso que subyace al convenio de biodiversidad biológica. Entre la dimensión político-institucional y la dimensión social está todo el tema de la promoción de los derechos humanos, la promoción de otros derechos como los culturales, los económicos y los sociales, y los derechos colectivos y el medio ambiente, todo orientado hacia el derecho fundamental, que es la vida, y no dice la vida humana, sino la vida en general, ¿sí? La construcción de territorios sostenibles que sean propicios para el buen vivir. Y entre el cruce de la dimensión sociocultural y la económica está la propuesta filosófica del estar bien o el bienestar y la calidad de vida, lo que Amartya Sen llama larga vida, buena salud y derecho a disfrutar todos los espacios vitales que ofrece no solo la economía, sino el mundo de manera conjunta con otras formas de vida. Y si ven, la dimensión económica con la dimensión ambiental se entrecruzan, y en su intersección ven que se habla de la producción, pero una producción sostenible basada en modelos muy amplios como las agroecologías, las producciones verdes, los negocios y la circularidad de la economía azul, todo eso que ustedes de pronto ya conocen. Pero la intersección puede verse también entre lo económico, la dimensión económica y la dimensión político-institucional, donde se hace un llamado a una nueva ética, a un pensamiento ético ambiental, como diría el profesor Enrique Leff y el profesor Augusto Ángel Maya, uno de los grandes pensadores
del mundo ambiental latinoamericano, donde proponen que esa nueva ética requiere un pensamiento ambiental y una racionalidad ambiental diferente a la que se tiene hoy en día. Y entre la dimensión ambiental y la dimensión sociocultural, pues también surgen otros retos como es la concienciación, no la concientización, la concienciación porque eso es un proceso de reconocimiento de sí y de los otros para construir una nueva forma de relacionamiento social, eso es la concienciación, con conocimiento e información claras y precisas, no sobre nuestra ignorancia, y que nos lleva a que generemos unas nuevas conductas sobre el relacionamiento, uso y manejo de esos ecosistemas, porque no es solo aprovechamiento, sino el relacionamiento, el aprovechamiento de esos bienes naturales o esos comunes naturales, ahí surgen muchos discursos, y todo eso en pos de construir una visión integrada, como les decía, una visión donde no seamos aparte, seres humanos aparte de la naturaleza, porque realmente la naturaleza podría vivir sin nosotros. Nosotros necesitamos de la naturaleza, como reza un video por ahí de la madre naturaleza, ¿sí? Necesitamos de la madre naturaleza, ella no necesita de nosotros. Podría de pronto extinguirse la especie humana, como sucedió con los dinosaurios, y el mundo seguiría girando. Y ya llegamos a nuestro tema, acercándonos a nuestro tema de la COP, pues debemos partir de eso que ya habíamos llamado la atención, que se llama la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992, y que como fruto tuvo unos trillizos que a veces caminan como apartados de acuerdo a cómo se ha dado la dinámica de todas estas cumbres y estas convenciones, pero que son muy importantes, y es la cumbre de la Tierra la que marca la pauta de lo que en estos 40 y pico de años se ha venido construyendo en discursos sobre la acción para proteger nuestro entorno vital, o sea, nuestro planeta Tierra o casa común. Ahí surgió la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que pues tenía un objetivo y tiene un objetivo, que es lograr pues la estabilización de muchas de los gases de efecto invernadero que se han concentrado y que son de origen antrópico, es decir, de origen humano. A través de todo ese desarrollo de 200 años, cuando hicimos el recorrido en la línea del tiempo, vimos que en la era industrial surge, digamos, la mayor problemática de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también no solo gases de efecto invernadero, sino de emisiones de residuos sólidos y líquidos que de una u otra forma vienen afectando a todos los entornos naturales, y la idea es que se propicie un movimiento global para que todos estos países miembros de la Organización de Naciones Unidas puedan desarrollar esa disminución de gases de efecto invernadero en unos tiempos determinados, ¿sí? Cuyos momentos más importantes han sido pues en la COP de Kioto, que se hizo en el 97, donde se formuló el protocolo de Kioto con cifras y tiempos determinados y unos valores financieros necesarios para poder desarrollar esta actividad. Y por supuesto la COP21 de París, donde ese acuerdo, esa COP21, que es la conferencia de las partes, como vamos a ver ahora más adelante, había unos compromisos de todos los miembros o estados miembros de llegar a cumplir unas metas, tanto en disminución de gases de efecto invernadero como de acciones medibles en términos de inversión de recursos y de mejoramiento de muchos grandes proyectos. Otro, otro hijo de esos trillizos es la Convención o Convenio Marco de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, que es el tema que nos interesa y que nos trajo a este encuentro, y que pues entra en vigencia en diciembre del 93, un año después, y es ratificado por 197 países, que eso es muy importante, casi la totalidad, o sea, ahí hubo un consenso de los estados miembros, y además se adhirieron a eso otros estados, más de 30 estados que no hacen parte del sistema de Naciones Unidas, pero participan en estos eventos,
y cuyo fin primordial de este convenio era la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes más importantes y por supuesto la participación justa y equitativa de los beneficios que resultan de la utilización de esos recursos, tanto biológicos como de su genética. Ahí los estados, esos 195 estados y la Unión Europea, que ahí suman todos los estados miembros, se hicieron parte en el convenio, fueron signatarios, o sea, firmaron esto y hubo pues también algunas abstenciones y no una firma del protocolo y nos referimos a Estados Unidos que se abstuvo de firmar declarando que no podían ellos sacrificar derechos adquiridos por más de 200 años frente a algunos temas de la biodiversidad y de los conocimientos de las, digamos, conocimientos de las genéticas y sus patentes, muchas de ellas vigentes, derivadas de todo ese proceso. De ahí para adelante, las conferencias de las partes se han venido haciendo desde el 97 hasta llegar a hoy la COP 16 de biodiversidad que se va a realizar acá en Cali, Colombia. Y uno de los terceros hijos de esta cumbre de la Tierra, de estos trillizos, es la Convención de Naciones Unidas sobre lucha contra la certificación, a la que se le da una importancia menor en los medios y ha sido, digamos, un poco como la cenicienta, pero que es muy importante porque están todos relacionados y se firmó, aunque se reconoció en la Cumbre de la Tierra, su parte protocolaria, su adopción como plan, ya fue en el 1994 y entró en vigor hasta 1996, ¿sí? Ratificada por 195 estados, incluido pues ahí la Unión Europea, y cuyo fin ha sido pues luchar contra todos los factores de desertificación y mitigar pues todos los efectos que se generan sobre los suelos, especialmente en los países africanos, donde el avance del desierto de Sahara, que cubre varios países, pues ha sido muy amplio y que ha requerido una intervención, pero esto no se circunscribe netamente al continente africano, sino también a nosotros. De hecho, Colombia es firmante en torno al cuidado y la generación de mecanismos y aparatos para la cooperación, la asociación para revertir esos procesos de certificación que incluyen el manejo integral de los suelos, que son la base de todos estos procesos de producción de la seguridad alimentaria, que son escenario para la vida de muchos ecosistemas y que a veces pues pasan por encima de la existencia misma humana. Importante, por eso les había enviado a ustedes un videito sobre el suelo, porque nos pone a reflexionar sobre la importancia de ese tema. Sin embargo, pues en lo que nos trae hoy a colación a este encuentro virtual, a este webinar, pues es el Convenio de Naciones Unidas sobre la biodiversidad. Y ahí nos entramos a nuestro tema, pero teniendo en cuenta que para el desarrollo de todas estas metas y todos estos convenios, pues fue necesario generar unos mecanismos complementarios que buscan también el desarrollo sostenible. El primer mecanismo o aparato, digamos, de implementación fue el de los objetivos del desarrollo del milenio, que van del 2000 al 2015, tenía 28 metas que partían de los siguientes, pues, digamos, grandes objetivos, que era uno, la erradicación de la pobreza y el hambre extrema, la educación básica para todos, el tema de el desarrollo de la natalidad, el manejo de la natalidad, temas demográficos también. Lo otro, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora en la salud de la maternidad. El otro, la lucha contra el VIH y otras enfermedades como las enfermedades tropicales. El otro es asegurar un medio ambiente sano y saludable, la salud del medio ambiente, que hoy se habla con tanto propiedad, salud del agua, la salud del aire, la salud del suelo, y por supuesto lograr una sociedad global para
para todos, disfrutando en igual medida en la equidad social sobre el desarrollo como el desarrollo sostenible, ¿sí? No solo el desarrollo como la visión de tener recursos, máquinas y elementos contaminantes. El balance fue pues un balance de que no se logró las metas. Al 2015, esos 15 años no dieron para mucho. Fue un balance. Entonces surge también un segundo momento que se llaman los desarrollos de los objetivos del desarrollo sostenible 2015-2030 con 169 metas. Aquí sucede como cuando el dicho que dice que no pudo con el caldo, mucho menos con las tostadas. Por allá en la costa dicen eso, ¿sí? Aquí, a menos metas cumplidas, se generaron 169 metas con muchos indicadores en torno a 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Y entre ellos, pues, se incluía muchos relacionados con el tema humano, el tema de los recursos naturales, el tema de la adaptación al clima, el consumo responsable, el cuidado de los mares, la acción por el clima, la construcción de sistemas de integración para el cumplimiento de todos esos objetivos. Estamos ya a 5 años de terminación, 5 años ya muy cortos, de esos objetivos que se han venido evaluando por diferentes medios y que han mostrado que muchas de esas metas y esos objetivos no se han podido cumplir. Hay otros mecanismos convencionales de orden internacional, unos nuevos, otros no tan nuevos, sino que se remontan por allá a la época de los décadas de los 40 de los años del siglo XX, que están incluidos en tratados multilaterales y bilaterales de orden internacional que generan una serie de obligaciones, los convenios marcos, que ya lo estamos viendo acá en nuestra presentación, las declaratorias, digamos, formales, y otros mecanismos que se han ido creando como sistemas de apoyo al cumplimiento de todo esto que nos hemos propuesto como organización humana y como especie humana. Entramos de esa manera a un tema que es lo que nos compete, que es la conferencia de las partes. Cada uno de esos trillizos, como lo vemos, el de cambio climático, el de biodiversidad, el de certificación, crearon unos mecanismos para primero hacer su seguimiento y segundo buscar que se diera el cumplimiento, que se llaman la conferencia de las partes. ¿Qué es la conferencia de las partes? La conferencia de las partes es que esas 197 estados adscritos al sistema ONU, ¿sí? Puedan tener un gobierno y una gestión de lo acordado, ¿sí? En las diferentes reuniones. Es mirar si están cumpliendo el máximo ente del gobierno de esas convenciones. Y esas funcionan tanto para muchas convenciones o muchas formas de tratados, como el Tratado de Comercio Internacional de Especies Amenazadas, el CITES, la Convención de Naciones Unidas de Certificación, la de Biodiversidad o Cambio Climático, por solo colocar un ejemplo, donde esas partes se reúnen en cada periodo de tiempo para hacer el balance, para tomar más decisiones, para buscar soluciones nuevas e incorporar nuevos conocimientos, buscar o gestionar recursos, pero ante todo es un escenario de encuentro para toma de decisiones que deben ser acogidas por los diferentes estados signatarios. Signatarios son los que pueden firmar y que tienen voz y voto, porque hay otros espacios dentro de esas COP que no tienen voz y voto, pero refuerzan lo que es esa conferencia a las partes a través de eventos académicos, culturales, a través de estados no miembros que pueden aportar ideas, y eso debe llevarse, o lo que se acoja en estos eventos, esos documentos finales pues deben ser llevados y ratificados al poder legislativo y ejecutivo de cada país a través de leyes y decretos y serie de planes y programas. Va de esa escala global a una escala particular de cada estado de acuerdo a sus condiciones. Resalto aquí pues lo que nos interesa, la COP que hace seguimiento al convenio sobre la diversidad biológica, el CDB,
que no es el CBY, que es diferente. El CBY es como yo, que sucede en nuestro contexto con mucha frecuencia en contratos, en gestiones. No, este es el CDB, Convenio de Diversidad Biológica. Hay COP para cambio climático, ustedes ven, se han realizado ya 28, 28 conferencias de las partes en cambio climático en diferentes ciudades y en diferentes años, ha sido muy continua. Se hace de manera separada a la COP de biodiversidad o a la COP de clima. No voy a entrar en detalle, ustedes lo ven acá. Las próximas conferencias de las partes de cambio climático pues serán la de Bakú ahorita en noviembre y la de Belén de Pará en Brasil el próximo año, el 2025. Y la COP también de biodiversidad se hará en Belén de Pará. También ya apenas termine esta, empieza la preparación en el caso de Belén de Pará. Resalto entre estas COP dos elementos, la COP de Kioto, donde se firma el protocolo de Kioto, donde hay cifras y hay cantidades y compromisos de muchos de los países. Queda la firma de los Estados Unidos, de Rusia, de China como condicionantes. Ellos condicionan su firma a solo participar de algunos aspectos, especialmente en temas de financiación y de compensaciones por los daños que ellos generan como grandes productores de gases de efecto invernadero, ¿sí? Pero sin que eso afecte su modelo de desarrollo económico. Ahí hay unas condicionantes muy discutidas porque entonces entra a regir el concepto del que el contamina paga y que ese pago compensa el daño, pero que no se pueden superar, no pueden ser objeto de afectación a esos derechos adquiridos en sus modelos económicos. Y también subrayo con rojo acá la COP21 de París. ¿Por qué? Porque es en la COP de París donde se asumen números reales y obligaciones reales, teniendo como nuevamente la anuencia y la, digamos, dispensación que hacen grandes potencias como Estados Unidos nuevamente, Rusia, Francia, China y otros países del bloque árabe en cuanto a que participan dentro de estas decisiones con recursos económicos, pero sin ver afectados sus sistemas de producción económica, basadas muchas de ellas en combustibles fósiles o en energías que se supone son de mucho más riesgos, como la energía nuclear, pero eh, dicen que su aporte va a ser económico y que eso compensa parte de los posibles efectos y sus daños. Y le apuntan a ciertos sectores del mundo global para que esas inversiones sean más efectivas y equivalgan a esa compensación. La COP de la lucha contra la desertificación también existe. Se han tenido ya 16 COP también, como ustedes ven. No han tenido una difusión muy grande. Realmente se han centrado en lo que pasa básicamente en muchos de los países africanos y en otros países donde el avance de la certificación se ha asociado con lo desértico, como los desiertos y las zonas que se han acrecentado por esterilidad de los suelos. Pero esto tiene que ver con todos nosotros, porque es el tema de los suelos también y la producción alimentaria, la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria, tiene que ver con eso. La dejamos de paso porque pues, no es de nuestro interés trabajar hoy sobre ese tema. Y lo más importante es la que nos interesa, que es la COP de biodiversidad. Por eso la dejé así como en colorcitos para que sea muy llamativa porque es nuestro tema de interés. Se han realizado, como les decía, 15 COP en diferentes países y en diferentes ciudades. Si ustedes ven, se hacen en ciudades. Y lo más interesante es que las decisiones se han ido acumulando, algunas se han cumplido, otras no. Entonces, cada encuentro que se ha hecho, pues ha generado una serie, digamos, de determinaciones que se han firmado y protocolizado. Habría que hacer el balance de todas esas 469 decisiones tomadas en pleno consenso se han cumplido.
porque nos puede pasar como el político que promete, pero en el momento de su elección y de su función no cumple muchas cosas, ¿sí? Entonces nos puede pasar y acá esas decisiones en pleno consenso pues pueden estar tomadas muy bonitas, pero el tema y el reto ha sido su cumplimiento. La, una de las convenciones o conferencias de las partes más importantes fue la que se hizo en Montreal en el 2022, que se llamó la COP15, porque ahí se llegó a un consenso muy importante y se creó el marco de acción, que es muy importante, porque todas estas convenciones sin un marco de acción y sin un compromiso concreto, entonces ahí surgió el convenio, el marco de acción de Montreal. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que esas decisiones se mueven en unos ejes transversales muy importantes, que es la conservación estricta de ecosistemas estratégicos a través de medidas de protección muy variadas, la restauración de ecosistémica de áreas que tienen múltiples potenciales para la oferta de bienes y servicios ecosistémicos, agua, educación, ecoturismo, cultura ambiental, bueno, tiene muchos elementos más. Y por supuesto, esta propuesta también, esos ejes transversales implican la promoción e implementación de sistemas productivos sostenibles en cumplimiento de lo que se comprometió en la Cumbre de la Tierra. La COP de la biodiversidad, además de todo lo que tiene, pues volvemos, está conformada por 196 partes más la Unión Europea, ¿sí? Que celebran reuniones bianuales, o sea, cada 2 años, para toma de decisiones, por un lado, sobre el funcionamiento, implementación y seguimiento del convenio de diversidad biológica, pero además eh, la búsqueda de qué se ha cumplido en cuanto a decisiones cada año o cada 2 años respecto a los encuentros de las conferencias de las partes anteriores. Todas estas reuniones pues participan, digamos, de pleno quienes pueden votar y tener voz, pero también otras organizaciones como observadores, como veedores, como personas que comparten su experiencia, como las ONGs, las entidades intergubernamentales, las academias, los pueblos indígenas, en un espacio paralelo, como una segunda sala, ¿sí? Y por otro lado, pues la COP tiene unas funciones muy concretas, la Conferencia de las Partes tiene una secretaría técnica, más una presidencia que en este año la asume Colombia para dar impulso, entonces la asumió Colombia para el desarrollo de lo que es el encuentro como tal de las conferencias. ¿Cuáles son las funciones de esa COP? Examinar la aplicación del Convenio de Diversidad Biológica, como ya lo vimos, uno de los trillizos, dirigir, supervisar y decidir sobre los procesos de instrumentación, o sea, qué elementos o qué mecanismos necesitamos para la implementación, cómo hay que operarlos y cómo debe ser, cómo esos instrumentos van a determinar el futuro desarrollo de la convención. Determina también la necesidad de equipos científicos y técnicos para que se puedan impulsar las diferentes decisiones. Y por supuesto, establece grupos de trabajo referentes a los temas específicos que se decidan en la COP, como financiación, el manejo con los pueblos ancestrales o temas como la Amazonía o los polos. Son decisiones que se toman desde la perspectiva de la biodiversidad. ¿Cómo es que funciona por dentro? Pues hay unos pasos para la toma de decisiones porque deben ser en consenso. Los 197 países, así sea con condicionantes, pero hay una toma de decisiones. Si no se llega al consenso, pues queda en un documento muy bonito, en una declaratoria, pero muchas de esas acciones se quedan condicionadas a lo que se tengan recursos y no se avanzaría mucho. El primer paso, pues, es la identificación y priorización de los temas. Eso le tocó a la presidencia de la COP este año, que fue Colombia, en asocio con la Secretaría Técnica, ¿sí? ¿Qué hicieron para eso? Pues como presidencia
se generaron unos encuentros preparatorios que muchos llevan más de un año, otros ya llevan como 3 o 4 años que se retoman y se toman unos temas y unas problemáticas que se van a discutir o que deben ser discutidas en la COP presente, ¿sí? Y esto lleva mucho tiempo, como les decía, y luego esa presidencia más esa secretaría entregan un documento con las temáticas priorizadas. No es que lleguen el mismo día que se hace la COP y esos 8 días elabore todo, no, lleva un proceso de trabajo mucho más largo. Esos documentos son entregados para que los diferentes partes lo conozcan y empiecen a hacer su discusión interna. El producto básico de esa primera paso es un documento preparatorio que se elabora desde la Secretaría Técnica con el apoyo de la presidencia actual de la COP. Un segundo paso es que ya en el evento oficial, el que vamos a tener en Cali o el que se va a tener en Belén de Pará, en Brasil, es que ya todo ese documento ha sido leído y trabajado, entonces se llega a una primera plenaria que es la apertura formal de la COP. Incluye ese paso, toda esa parte que vamos a ver mediática, con presidentes a bordo, ministerios, delegados de los estados miembros, y que van a ser los que van a ser parte de la negociación y de los grupos de trabajo. Dentro de este paso, pues está el producto de los grupos de trabajo que van a hacer en esa plenaria un primer acuerdo consensuado. Tercer paso, como lo veíamos, si me devuelvo un momento acá, es la negociación por parte de grupos de trabajo, donde se hacen grupos de discusión y propuestas cada país. Luego viene la conciliación de un primer borrador de acuerdo y con listas de decisiones muy amplias. Y eso se lleva a un producto que es el documento borrador de acuerdos y decisiones para llevar a la plenaria. Entonces el cuarto paso es lo que llaman la segunda y tercera plenaria. Ahí viene la revisión de avances de esos documentos que cada país marcó como decisiones que deberían ser priorizadas. Se maneja el tema de la forma y el fondo, de las palabras que se van a utilizar. Y un segundo borrador de acuerdo también ahí donde hay unas decisiones tomadas por consenso. El producto de eso pues es un documento con segundo borrador donde están decisiones y las posibles soluciones de los desacuerdos para que estos desacuerdos no sean objetados en la firma final del documento. Y por supuesto, pues viene nuestro último paso, que es la cuarta plenaria y el cierre. Aquí es donde se adopta el acuerdo final, las decisiones, y ya se han solucionado y conciliado las diferentes posiciones adversas. Se hace una lectura del documento final de decisiones que es puesto a votación y firma por consenso de los 195 países más la Unión Europea. Y al final se tiene el documento de acuerdo final y las decisiones de acción con total consenso. Si no hay consenso, no hay acuerdo y si no hay acuerdo, no hay nada. Es solo un acto social muy bonito, muy mediático. Aquí pues vemos algo muy importante, quiénes participan de la COP de biodiversidad y cómo funciona. Ven los recuadros, están en dos colores, uno es azul y el otro verde. En el caso de la COP en Colombia, la COP 16 de biodiversidad, tenemos una zona azul, que es la que está arriba, que son los 198 países, como 197 más la Unión Europea, con participación plena, con voz y voto, y que toman las decisiones y son los que llegan a consenso. Y tenemos la zona verde, que es como la zona, digamos, una segunda zona donde hay otras dinámicas, es donde están los actores sociales que no tienen voto o no toman decisiones, pero que de alguna manera pueden aportar con sus discursos y todos sus, digamos, sus acciones a algunos argumentos para que sean tenidos en cuenta en la COP que se está realizando, donde los tomadores de decisiones juegan un papel importante. También cumplen la función de veedores. Ellos desarrollan agendas paralelas de tipo negociaciones, como lo académico, lo artístico, los negocios, lo comercial, ¿sí?
poco lo que se ha mostrado en los medios de comunicación, esa parafernalia de todos los que vamos a llegar allá, porque me incluyo, yo voy a estar en uno de esos espacios. Somos como el populacho, apoyamos, pero no tomamos ni voz, ni voz, ni voto, ni participamos directamente. Le hablamos a Pedro para que Pedro le hable a Juan y de pronto Juan tome la decisión. ¿Quiénes incluyen esos actores de la zona verde? Pues países que no han ratificado el convenio de diversidad, pero que participan sin derecho al voto, pueden dar opiniones. Organizaciones no gubernamentales, que las conocemos como ONGs nacionales e internacionales. Organizaciones intergubernamentales, que son como esos centros de estudio, de intervención e investigación que de una u otra forma, pues, han generado entre gobiernos diferentes espacios de construcción de saber y también espacios de presión política. Miembros de la Organización de Naciones Unidas de los diferentes programas, ¿sí? El PNUD, ONU Migración, ONU, tenemos como 20 programas del sistema ONU. Las universidades y academias, como lo voy a hacer yo en parte como representación de una universidad, pero también de una autoridad ambiental. También está el sector privado con sus gremios que también hacen sus aportes, los grupos de jóvenes, los pueblos indígenas y las comunidades locales, entre ellas los afrodescendientes. ¿Qué se va a discutir en esta COP? Pues el referente de la COP va a ser lo que llaman el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming en Montreal. Por eso les decía que la COP 15 es muy importante, que se celebró en 2022, porque sobre ese referente se va a hacer pues una revisión de muchas cosas. Uno, que ese convenio marco fue firmado por 196 países, más, como les digo, la Unión Europea, que ese marco tiene 4 objetivos globales para el 2050, ¿se acuerdan la línea del tiempo 2050? Que se traduce en 23 metas científicas, técnicas, financieras y sociopolíticas. Suena es muy sencillo, 4 metas muy sencillas de hacer, pero tras de eso se esconden toda una serie de acciones muy, muy amplias, unas negociaciones también muy álgidas en asegurar unos recursos, no solo en lo económico y financiero, como siempre se ha pensado, sino en otros recursos. Entonces, el Marco Mundial de Biodiversidad, que va a ser la referencia para esta COP16, incluye pues mirar en sus elementos, digamos, más esenciales son que el marco está compuesto por una visión de la integridad, la resiliencia y la conectividad de los ecosistemas, porque la desconexión de los ecosistemas y su fragmentación también puede ser generar un efecto negativo, y que cómo deben protegerse, conservarse, restaurarse y hacer el uso sostenible de esos ecosistemas, digamos, estratégicos. Un segundo punto que está dentro de esta convención marco o marco mundial de biodiversidad, pues es el que tiene que ver con el uso de la biodiversidad y su gestión sostenible, cómo se garantiza el cuidado integral de ese entorno, de esa biodiversidad en el entorno natural, ante todo que ese uso genere un uso, digamos, equitativo de los beneficios, tanto monetarios como no monetarios, que es algo muy importante, ¿sí? Que sean una distribución justa de esos beneficios, tanto para hoy como para las generaciones futuras. El marco mundial también, el tercer punto que ha priorizado ese marco mundial es la distribución justa y equitativa de los beneficios, como les decía, monetarios y no monetarios, pero en este caso, muy importante, derivados de los recursos genéticos. Y la genética acá juega un papel muy importante porque ahí están los principios activos que se utilizan para la industria, para la salud, para la belleza, para muchos grandes negocios de multinacionales y grandes empresas, y que no han sido distribuidos, y muchos de ellos han sido llevados de manera ilegal y hoy se han patentado y tienen patentes hasta de 100 años, de 50 años, que no permiten el uso y restringen el uso que hacen los campesinos, que hacen los indígenas o afrodescendientes, porque queda incluido dentro de una serie de normas que se han mantenido dentro de los tratados de libre comercio, por un lado, que han tenido la protección de la Organización Internacional del Comercio. Entonces,
Esto es muy importante porque uno no lo ve desde esa perspectiva y que esa información que está en repositorios, información secundaria o que llaman información digital sobre esos recursos genéticos y esos conocimientos tradicionales que han sido llevados de muchas formas, sean compartidos y llevados a diferentes escenarios, puedan ser utilizados, ¿sí? Y que eso incluya a los pueblos indígenas y a las comunidades locales en esa, digamos, distribución de ese conocimiento que se ha venido construyendo por mucho tiempo y que ha sido monopolizado a través del juego de las patentes y las protecciones internacionales a esa genética. Es un tema de los más complejos, creo que los más difíciles. Esto está muy relacionado con el famoso acuerdo de Escazú también sobre el uso de la información y su divulgación y su acceso, el acceso libre. Creo que va a ser uno de los puntos más complicados dentro de estas discusiones y han venido siendo desde el año pasado, pero pues al final veremos qué pasa. Y por último, el marco mundial tiene un punto muy importante que es la adopción de medios adecuados para la implementación de los recursos científicos, técnicos, financieros y sociopolíticos que van a permitir de una u otra forma crear y fortalecer capacidades institucionales y ciudadanas. Y resalto el papel de ciudadanos porque, como ustedes ven en este espacio, más de 500 invitaciones hicieron, hubo 111 inscripciones y en este recinto virtual solo tenemos unas 15 a 20 personas nomás. Entonces, ahí viene el tema de la participación y las capacidades ciudadanas, ¿sí? También se habla de que dentro del marco mundial el tema de la cooperación técnica y científica y el acceso y transferencia de tecnología para el desarrollo de ese marco mundial. Sí, si no hay transferencias y los conocimientos se quedan unos pocos, muy complicado llevar adelante esta propuesta. Por parte de Colombia, hay una propuesta que quedó dentro del, digamos, del documento inicial que se envió a todos los países y que se va a poner en escena del 21 de octubre al 1 de noviembre en Cali, pues son estos punticos, 4 puntos que lleva Colombia dentro de la negociación. Como les decía, hay algunos que ya están en discusión porque son complejos, porque como se decía, son derechos adquiridos por el modelo económico de grandes potencias y pues nadie está dispuesto a que esos derechos adquiridos sean puestos en la luz pública y que sean puestos como un bien común. Algo paradójico, ¿sí? Es un bien privado ganado como, no, de muchas formas, pero nuestra discusión no es eso. Entonces, ¿qué se busca? Y la agenda dice, propuesta digamos, la presidencia actual de la COP es evaluar el cumplimiento de los objetivos, si fueron los globales y los específicos, en el marco del convenio, del marco mundial de la biodiversidad de Kunin, ¿sí? En Montreal. Establecer el estado de movilización de esos recursos, cómo ha sido, a quienes han llegado, cómo se aplicaron y si hubo resultados de eso, todo dentro de la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Montreal. Lo otro que está dentro de esta agenda es conocer la alineación de las estrategias y los planes de acción que se han desarrollado en cada país en materia de biodiversidad y si hay una armonización entre los mismos o cada uno está haciendo lo que puede y con lo que tiene y si eso está llevando al cumplimiento de ese marco mundial de biodiversidad. Y un último punto que también está dentro de ese documento marco, pues es determinar el mecanismo multilateral y su correspondiente operación, o sea, cómo se hace material todo eso. Esos mecanismos deben tener unos pasos, como los vimos también para hacer una COP y desarrollarla. Y cómo es esa participación justa y equitativa en los beneficios que genere el uso de esa información para las comunidades, cómo van a ver reflejados especialmente en materia genética, por eso les digo que el tema es complejo, y acá pues se van a incluir los saberes ancestrales y de los pueblos locales, el tema de patentes, el tema de afina
a las protecciones comerciales que se mueven dentro de todo esto y la afectación a derechos adquiridos. La propuesta de Colombia pues también incluye pues dentro, digamos, el detalle, lo que llamamos la minucia, pues se va a hacer la revisión ya en detalle de las 23 metas que se tienen para el 2030 y que quedaron inscritas en el Marco Mundial de Biodiversidad de Montreal, especialmente la que refiere a el cumplimiento de ampliación a un 30% de las áreas protegidas terrestres y marinas a partir de la referencia actual que tiene como punto de partida el 2015, cuántas áreas protegidas había a nivel mundial y haber llegado al 2030 se busca llegar a un 30% más de áreas. Ahí hay muchas discusiones porque muchas áreas son áreas formuladas en el papel por resoluciones, por decretos, pero que en la realidad no están conservadas ni son protegidas. Lo otro es la formalización, formalizar las responsabilidades. Esa es una propuesta que eso quede escrito tanto del sector privado como de las grandes multinacionales en el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad. Otro tema complejo porque volvemos a los intereses especialmente en materia genética y de patentes. Otro punto es la inclusión efectiva de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los campesinos en la toma de decisiones y gestión integral de la biodiversidad. Ya ustedes vieron cómo es que está organizada la COP, la zona azul, la zona verde, y hay puntos donde los tomadores de decisiones no estarían pues de acuerdo en que entren otros actores a incidir en esa toma de decisiones por muchos factores que no vamos a discutir acá. Lo otro es la aprobación de un plan de acción, ¿sí? Donde vuelven a insistir que se incluyan indígenas y en comunidades locales y que se dé más poder de decisión y también un poder financiero. Otro punto de discusión que no entro acá a ampliar. Otro es definir un marco de distribución de los beneficios, o sea, cómo se distribuyen de manera equitativa por el uso de la biodiversidad y especialmente los recursos genéticos que están en las bases digitales de muchos de los grandes centros académicos e industriales y que a partir de eso se genere un fondo mundial con recursos para poder hacer factible todo esto que se ha prometido y que se ha decidido. Y el último punto en juego específico que se lleva por parte de la agenda propuesta por Colombia es la definición de los mecanismos concretos de financiación de todos los planes y programas que se tienen planteados desde el Marco Mundial de la Biodiversidad de Montreal del 2015. Un tema de generar otra bolsa adicional a la que ya se ha hecho con el GEF o la que se ha hecho con el Fondo Verde del Clima. Entonces son diferentes propuestas a las que hay críticas de por qué generar otro fondo donde los aportantes a veces solo dan el dinero pero no se comprometen, otros no tienen el dinero para aportar y es una negociación compleja. Aquí les dejamos pues para que los que están presentes en la sala Meet puedan compartirnos sus inquietudes y sus sugerencias. Y por supuesto recordarles que el próximo miércoles de 7:30 a 9 de la noche tendremos nuestro segundo encuentro webinar siguiendo esta línea narrativa de que es la COP16 y su importancia global, motivándolos a las personas que nos acompañaron en el evento de manera sincrónica e invitando a las personas que no pudieron estar por diferentes motivos de conexión o porque están en su puente de 12 de octubre, nos puedan acompañar a través de visualizar este video. Muchas gracias. Nos estamos conversando el próximo miércoles para que sigamos esta webinar.